El ser humano no será más condenado si cree que Cristo ya murió por su pecado, y que a los 3 días Él fue resucitado y en una nube a los cielos fue llevado. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Y esta es la buena noticia, que dio a su Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Y esta es la buena noticia, que dio a su Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. El ser humano no será más condenado si cree que Cristo ya murió por su pecado, y que a los 3 días Él fue resucitado y en una nube a los cielos fue llevado. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Y esta es la buena noticia, que dio a su Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Y esta es la buena noticia, que dio a su Hijo para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Jesucristo, el hombre que cambió la historia. Dios te bendiga. Hoy vamos a recordar cómo un hombre especial cambió la historia. Sí, como lo oyes, cambió tu historia y la historia de toda la humanidad. En la escuela seguramente has escuchado de grandes hombres y mujeres que de alguna forma con sus acciones y su trabajo han formado parte de la historia, tratando de hacer un cambio en la sociedad y en el mundo. Algunos ciertamente lo hicieron, pero ese cambio no ha sido permanente. Quiero platicarte que en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, nos habla sobre la historia de la humanidad. Hoy vamos a escuchar cómo un hombre pudo hacer real y permanente ese cambio. Sí, porque cambió tu historia, la mía y la de todo aquel que crea en él. En Isaías 53:6 nos dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, así como lo escuchas, cada uno toma decisiones, pero muchas veces son equivocadas. Mas Dios nos da la oportunidad para corregir nuestro camino. Nos dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estos versículos tan hermosos de la palabra de Dios me recuerdan una historia muy especial, en donde nuestro Dios formó al hombre y a la mujer y los puso en un jardín muy hermoso para que ahí vivieran sin preocupaciones. Ahí lo tenían todo. No se preocupaban por la comida, por el vestido o dónde dormir. Y lo mejor, paseaban con Dios y platicaban con Él como su amigo. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Les dio la libertad de tomar sus propias decisiones. Y como nos dice la palabra de Dios en Isaías, cada cual se apartó por su camino. Ellos se apartaron del camino de obediencia. Y Dios llama a eso pecado. El pecado daña todo, ensucia tu corazón y tu mente. El pecado no puede estar donde está Dios, porque Dios es santo. Y entonces
vino la consecuencia de sus actos, de la mala decisión que tomaron. Tuvieron que salir de ese hermoso jardín y trabajar por su comida, por su ropa, buscar dónde descansar. La historia cambió para el hombre, porque el pecado entró en su corazón. Sus pensamientos cambiaron para hacer el mal. ¿Sabes? Dios tiene un propósito muy especial para ti. Te da una oportunidad. Por eso nos dice en su palabra en San Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo creo que tú todos los días escuchas sobre cosas malas que suceden, cómo hay muchas personas con maldad en su corazón que no quieren aceptar que Jesucristo puede cambiar su vida y viven haciendo daño a los demás. Por eso muchas personas viven con miedo, ya sean adultos o niños. Se sienten solos, tristes, con enojo contra quienes los lastiman, y en sus corazones hay dolor y hasta a veces deseos de vengarse. No quieren ya perdonar. La historia de su vida no cambia, porque no hay paz en su corazón y van por camino equivocado, que es camino de muerte. ¿Sabes? Hubo un hombre en la tierra, el cual también sufrió burlas, golpes, humillaciones. Sus amigos lo habían dejado, lo acusaron injustamente, lo insultaron, lo abofetearon, mintieron sobre él y lo condenaron a muerte. Lo clavaron en una cruz, le pusieron una corona de espinas, pero él imploró perdón por los que hicieron eso. Sí, así como lo escuchas. Levantó los ojos al cielo y dirigiéndose a su padre le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, el Señor Jesús cambió nuestra historia, la historia de cada uno que cree en Él. Nos perdona y nos enseña a perdonar. Muchas veces se nos hace difícil perdonar a quien nos ofenden o nos lastiman. El Señor Jesús quiere que perdones. Recuerda que en medio del sufrimiento, de sus labios y su corazón, surgió la palabra perdón. Y con esa misma ternura, habla hoy a tu vida. No importa qué hay en tu corazón, orgullo, tristeza, rencor, deseos de venganza. Hoy te digo que su sangre tiene poder para limpiar tu corazón y cambiar tu historia. El Señor Jesús dio su vida en tu rescate para abrazarte con amor y llenarte de su perdón. ¿Tú estás listo para perdonar? Recuerda que ahí en la cruz, Jesucristo quiere cambiar tu historia, dándote perdón y enseñándote a perdonar. Pero seguimos aquí, observando. Ahí está, en lo alto del monte Calvario, y podemos ver que hay dos hombres más con él. Hombres que tomaron decisiones equivocadas, hicieron lo malo. Ellos están recibiendo el castigo por sus pecados. Pero ¿por qué el Señor Jesús está entre esos ladrones? ¿Sabes por qué? Porque así estaba escrito, fue contado con los pecadores. Aunque él nunca cometió pecado, al contrario, él ayudaba y enseñaba a la gente, los sanaba, los alimentaba y siempre mostró su amor y compasión para todos, por los ricos y los pobres, y a pesar de todo lo bueno que él hizo, todos los que pasaban por la cruz lo veían, lo ofendían, lo seguían insultando y burlándose de él, lo seguían humillando. Y también los dos ladrones que estaban sufriendo el castigo por sus pecados hacían lo mismo. Pero ahí el Señor Jesús quería cambiar la historia de ellos. Y algo sucedió con esos ladrones. Mientras uno seguía molestando al Señor Jesús y le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro malhechor le dice:
En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le contesta con amor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay dos hombres malos, ladrones que habían tomado malas decisiones, equivocaron el camino, personas egoístas que no les importaba hacer daño. Ambos tuvieron la misma oportunidad. Con ellos estaba el Señor Jesús, el único que podía cambiar su historia, el único que podía perdonar sus pecados, el único que podía darles salvación. Pero solo uno reconoció su pecado, que él sí merecía estar ahí. Cuando el pecado está tan fuerte en nuestro corazón, llegamos a pensar que no somos tan malos, que estamos bien, como el ladrón que no se arrepintió. Pero hay mentira en nuestro corazón, hay desobediencia, egoísmo, y pensamos a veces que con ir al templo, con cantar, leer la Biblia y orar 5 minutos, no necesitamos arrepentirnos. Recuerda, el Señor Jesús ve tu corazón. Pídele que te enseñe a amarlo de verdad, que te perdone y que te salve. Seguimos observando lo que sucede en el Monte Calvario. Allí, entre las personas que estaban atentas a todo lo que sucedía, algunos lo veían para burlarse, otros como un espectáculo, con indiferencia. Pero ahí había un grupo pequeño que verdaderamente amaba al Señor Jesús, un grupo de personas que en verdad lo conocían y respetaban. Y ahí estaban Juan, el discípulo más joven, y también estaba su madre María. ¿Te imaginas el dolor tan grande que tenía María? Ella sin duda recordaba cómo había disfrutado de la compañía y amor del Señor Jesús desde su niñez. ¿A ti te gusta pasar tiempo con tu mami y con tu papi? ¿Verdad que es hermoso cuando llegas a casa cansado y con hambre y ya mami preparó algo delicioso para que comas? ¿O cuando estás muy cansado y papá te carga para llevarte a la cama? Pues así como tú, también María y el Señor Jesús tenían un amor muy especial, como el que tú debes tener a tus padres. Pero ahí donde se encontraba el Señor Jesús, al pie de la cruz, esa mujer con el corazón destrozado recordaba las palabras de Simeón, que una espada traspasaría su corazón. Ella, más que cualquier persona, sabía que el Señor Jesús no merecía estar allí. El Señor Jesús sabía que aquella mujer que lo había cuidado con amor estaba sufriendo. Y a pesar de que Él estaba en la cruz, no olvidó el deber que tenía como hijo. No podía dejarla sola. Y en ese momento ve también al discípulo Juan, el cual era muy amado por Él. Era leal y fue el único que estuvo allí cerca, al pie de la cruz. Era la persona idónea para encargar a María, y dirigiéndose a ella le dice, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquel día el discípulo la recibió en su casa. Qué gran enseñanza nos dio nuestro Señor Jesús. Recuerda, el Señor Jesús fue un hombre de verdad, pero nunca dejó de ser Dios, y jamás hizo de menos a María. Nunca la despreció. Hay quienes desprecian a sus padres, se inclinan por otras personas, pero nuestro Señor Jesús nos enseñó que debemos amar, respetar, escuchar y hablarles bien a nuestros padres, siempre tratarlos con respeto y amor. Ahora llegamos a un momento muy especial. Ahí, al pie de la cruz, se puede sentir soledad, tristeza y gran angustia. Los mismos cielos se oscurecieron, el sol se ocultó. La palabra de Dios nos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra, hubo gran oscuridad. Piensa en el Señor Jesús en la cruz, por amor a ti y a todos nosotros. En ese momento de oscuridad,
clama a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él siempre había tenido una comunicación y cercanía constante con su padre. Cada vez que tenía oportunidad, se alejaba de las personas para platicar con él y sentir su amor. Sin embargo, en ese momento le pregunta, ¿por qué me has desamparado? Qué solo se sintió. Y aunque ahí al pie de la cruz había mucha gente, gente que se burlaba, gente que le insultaba, también estaban los que le amaban, los que no querían abandonarlo. Pero aún así, nuestro Señor Jesús se sintió terriblemente solo, desamparado. Estaba sintiendo cómo su Padre se alejaba de él. Sintió la soledad a causa del pecado, y eso le ocasionó un gran dolor y profunda tristeza. Tal vez te preguntes, ¿por qué el Padre se alejó de él si nunca cometió pecado? ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo y no tiene ninguna relación con el pecado, aunque ama al pecador. Nos ama a ti y a mí, pero el pecado nos separa de él. Y en ese momento de gran oscuridad, el Señor Jesús estaba llevando nuestros pecados. Sí, los de todos nosotros. Estaba recibiendo el castigo que merecíamos. Sufrió en esa oscuridad para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Piensa, ¿alguna vez te has sentido solo, triste, desamparado? ¿Cómo está tu corazón? Tal vez piensas que no has hecho cosas malas que ofenden a Dios y que te alejan de Él, pero quizás sí, lo has hecho tal vez sin pensar o sin darte cuenta, pero ahora sabes lo que el Señor Jesús hizo y sufrió en la cruz por ti, para que puedas acercarte hoy al Padre Celestial y pedirle perdón sinceramente. Ahora puedes venir a la luz de Cristo y no te volverás a sentir solo y desamparado jamás. Hacía ya muchas horas que el Señor Jesús estaba en la cruz bajo el sol. Su cuerpo ya había perdido muchos líquidos, mucha sangre a causa de las heridas, y estaba sufriendo un gran dolor en su corazón, pero también en su cuerpo. La falta de líquidos provocaba que sus músculos se contrajeran, aumentando más el dolor. Su corazón latía muy rápido, más de lo normal a causa de la deshidratación. Su lengua seca se pegaba a su paladar. Y es en ese instante cuando expresa solo 2 palabras, las cuales mostraban el dolor que estaba padeciendo en la cruz por nosotros. Tengo sed. Al escuchar esto, un soldado le acercó a los labios una esponja mojada en vinagre. Eso fue lo que le dieron. Él necesitaba saciar su sed porque tenía necesidades físicas, así como nosotros las tenemos. Por eso nos entiende cuando estamos enfermos o tenemos alguna otra necesidad. A él no hubo quien le ayudara a saciar la sed que sentía en ese momento. Pero, ¿sabes? A veces la sed no es solamente física. No desaparece tomando un vaso de agua o 10 vasos. Tal vez has escuchado a alguien decir que tiene sed de amor, de atención, de compañía o de cuidado. Y cuando no lo encuentra, eso también duele, lastima nuestro corazón. Pero el agua que hoy el Señor Jesús nos ofrece nos quita todo eso que nos daña. Y el mismo que padeció sed en esa cruz, hoy nos invita a tomar del agua con la cual nuestra alma será saciada. Y no tendrás sed jamás, porque el agua que nos ofrece, nadie más nos la puede dar. ¿Quieres tú beber de esa agua? Puedes decirle, Señor Jesús, dame de esa agua que llene mi corazón y me dé paz y gozo. La palabra de Dios nos dice que después que tomó el vinagre dijo, consumado es. Fue un grito de victoria. Le estaba diciendo al Padre, terminé mi trabajo.
El Señor Jesucristo, al morir en la cruz, cumplió el propósito del Padre y cumplió la promesa de enviar un Salvador que viniera a cambiar la historia de la humanidad. Con esta palabra le estaba diciendo que había cumplido todo conforme a la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo había destruido totalmente el poder de Satanás, del pecado y de la muerte, dándote a ti, si tú le aceptas hoy, el triunfo sobre la muerte eterna y Satanás. De esta forma comprenderás que su sacrificio cambió la historia del mundo y la enemistad entre Dios y el hombre, creando una nueva familia, la familia de Dios, a la cual tú perteneces. Fue tal el triunfo de Jesucristo sobre el pecado que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, haciendo posible que esa separación dejara de existir entre Dios y el hombre. Y ahora tenemos libre acceso a su presencia. Deja que Jesucristo sea tu Señor y pon tu fe en Él. El Señor Jesús ya llevaba 6 horas en la cruz. Por 12 horas había estado en las manos de hombres pecadores, sufriendo maltrato, vergüenza y humillación. Y entonces, por último, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Las tinieblas se disiparon, y después vino un soldado romano que atravesó su costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Con eso se comprobaba que había muerto. Pero esta no era una muerte ordinaria, ya que la misma naturaleza protestó con un estruendoso terremoto. La tierra tembló cuando el Señor Jesucristo murió aquel día. Hoy has escuchado esta verdad de cómo fue que por ese gran amor Él vino a cambiar tu historia. Hizo todo eso por ti, por mí, por todos. Ahora tú puedes levantar tu voz y decirle al Señor Jesús que estás arrepentido y que confías en que solo Él puede perdonar tus pecados. Esas 6 horas en el Calvario fueron las más importantes de la historia para la humanidad y hoy pueden ser las que cambien la historia de tu vida. El Señor Jesucristo desea cambiar tu historia dándote vida eterna, pero la decisión es tuya. ¿La aceptas? Dios te bendiga.